Bienvenidos al curso de la felicidad, episodio 3, cuidar las emociones. Decíamos en el episodio anterior sobre cuidar los pensamientos que estos pensamientos pueden activar la dimensión emotiva de las emociones y de las pasiones. Pues bien, el estado actual del manejo de las emociones en el mundo es el siguiente. Más de 300 millones de personas en el mundo sufren depresión, un trastorno que es la principal causa de discapacidad laboral. Más de 260 millones padecen trastornos de ansiedad, es decir, preocupación y miedo. Esto nos obliga a pensar en serio sobre las emociones. Las emociones son impulsos que tienden a movernos a una acción beneficiosa o negativa. Provienen de tendencias genéticas, circunstancias externas o de nuestros propios pensamientos. Paul Ekman fue el primer científico que detectó 5 emociones primordiales en todas las culturas del mundo, y son la ira, el temor, la tristeza, el desagrado y el placer. Cada una de estas emociones se deriva en distintos estados de ánimo. Según Daniel Goleman, como muestra la gráfica que ilustramos con los personajes de la película Intensamente, que me encanta, porque su guión fue consultado con científicos como Paul Ekman, el estudioso de las emociones. Así, la ira se traduce en furia, cólera, indignación. La tristeza en pesar, congoja, pesimismo. El temor en preocupación, ansiedad, incertidumbre. El desagrado se traduce en fastidio, malestar, irritabilidad. El placer se traduce en felicidad, alegría, alivio, contento, deleite. Los estudios de Antonio Damaso, neurólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Iowa, demostraron que las emociones son indispensables para las decisiones racionales, lo que implica que las emociones deben educarse para pensar y actuar bien. No observar a nuestras emociones u omitir las estrategias para vencer las emociones que nos impulsan a situaciones negativas ha conducido a millones de personas de la sociedad moderna a infinidad de estados patológicos de depresión clínica y ansiedad, y a algunos los ha llevado a la cárcel. Sobre cómo funcionan las emociones, pasemos al tablero. Vamos otra vez a la relación entre sujetos y objetos. De tal forma que aquí nuestro personaje invitado se relaciona con objetos de valor. Por ejemplo, un objeto de valor puede ser el dinero, al cual está apegado él, el dinero. Pero en cierto momento le arrebatan ese dinero. Entonces la emoción que va a experimentar nuestro sujeto es la de la ira. Van a ser la ira ante el arrebatamiento de un bien al que él estaba unido. Otro objeto de valor al cual puede estar perfectamente ligado es el principal valor, el de la vida. Y si frente al valor de la vida existe una amenaza a ese valor, lo que se va a experimentar es la siguiente emoción, que es el miedo. Perfecto. Asimismo, si nuestro personaje está unido a un objeto de valor como es el amor de una persona, pero esa persona ya le dijo que no más, que se acabó, que entienda eso, entonces él va a experimentar una sensación de pérdida. Tiene que aceptar la pérdida. Y esa sensación de pérdida le va a generar esta emoción, la tristeza. De igual forma, nuestro sujeto está aferrado, como muchos, a la razón. Tiene la razón, ¿cierto? Pero le oponen razones contrarias y él se perturba. Entonces la perturbación respecto de un objeto de valor va a producir la cuarta emoción, que es el desagrado. Y finalmente, nuestro sujeto está en relación con un objeto de valor que estima mucho, se gradúa de alguna profesión o de alguna actividad del saber. Y naturalmente que mientras permanezca en estado
de tranquilidad con ese bien, pues va a experimentar, ¿cierto? Mientras no haya perturbación alguna, va a experimentar de manera permanente el estado de alegría. Esto significa que las emociones provienen de nuestra relación con los objetos. Buda decía que sufrimos mucho en la vida porque nos apegamos demasiado a las cosas del mundo. Y en parte Buda tenía razón, porque esto es lo que da origen, esta relación de apego con los bienes del mundo, es lo que da origen a las 5 emociones que detectó Paul Ekman: la ira, el miedo, la tristeza, el desagrado y la alegría. Nuestros deseos entonces tienden a perseguir objetos en los cuales satisfacerse, pero nuestro anhelo puede encontrarse con que el objeto específico de deseo se vea arrebatado, amenazado, perdido por conquistar, y estas situaciones hacen explosionar en nuestro cuerpo las 5 emociones primordiales. Cuidar las emociones significa entonces lograr un autodominio personal para controlar a nuestros impulsos. Por eso Aristóteles en la Ética a Nicómaco señalaba: cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Como sé que ya se están preguntando, bueno, ¿y yo cómo puedo dominar mis emociones? Yo soy un poco irascible, de mal genio, dirán algunos. Otros están pensando, yo soy demasiado celoso. Otros estarán pensando, yo me deprimo mucho. Bueno, la buena noticia es que hay una respuesta positiva para el dominio de las emociones y nos la entrega una integración de las distintas tradiciones arquetípicas sobre las emociones, siguiendo 3 pasos. El primer paso es el espiritual, por el que las tradiciones de Oriente nos enseñan a observar a la emoción que experimentemos sin hacer juicios, solo estando presentes, como un testigo silencioso. El segundo paso es el racional, que nos dan las escuelas de psicología cognitiva y que nos convoca a analizar nuestra relación con el objeto de deseo que da origen a la emoción respectiva. Y el tercer paso es el emocional, que proviene de la tradición aristotélica y que enseña que a una mala emoción o una emoción perturbadora se le puede oponer la emoción opuesta para alcanzar el término medio de la virtud. Por ejemplo, a la emoción del miedo podemos oponer su contrario, que es la valentía, o a la emoción de la tristeza podemos oponer la alegría, que nos da el sonreír, o las risas que nos producen los memes que por estos días nos llegan a ritmo de 1000 por día. Aquí muestro un meme que me ha causado mucha risa, el meme de las noticias. Una de las más peligrosas situaciones emocionales en el aislamiento es la emoción de la ira, cuando sentimos que nos han arrebatado un objeto de deseo, como se explicó en el tablero. ¿Cómo dominar entonces la ira? Bueno, dando los 3 pasos comentados. En primer lugar, el paso espiritual, observando a nuestra emoción de la ira sin hacer reproches o juicios, testigo silencioso. El segundo paso, demos lugar a analizar nuestro exagerado apego al objeto de deseo que sentimos arrebatado y ejerciendo nuestra capacidad de aceptar la realidad y eventualmente de perdonar la ofensa. El tercer paso es el emocional, oponiendo a la ira una emoción contraria, la serenidad. En suma, ante situaciones de ira, observación, aceptación y serenidad. En un relato de la tradición oriental se narra que un guerrero samurái se presentó frente a un gran maestro y le preguntó dónde estaban las puertas que conducían al infierno y al cielo. El maestro se rió y contestó: ¿un samurái tú? Pareces un mendigo. El guerrero se sintió herido en su orgullo y desenfundó su espada para matar al maestro, cuando este le dijo: esta es la puerta del infierno. Inmediatamente el samurái entendió, puso la espada en su cinto y el maestro le dijo: y esta es la puerta del cielo. Otra emoción muy importante es la del amor, que sentimos cuando experimentamos un estado de unidad afectiva, química o espiritual con otra persona. El peligro a la emoción de la alegría del amor es el apego.
que se presenta cuando se cela intensamente a una persona, convirtiéndola en un objeto de deseo con el miedo de perderlo. En el amor no hay celos, en el apego tal vez sí. Si usted es muy celoso, aprenda a dar entonces los 3 pasos. El paso espiritual, observándose en ese estado doloroso y ansioso del apego. Luego, el paso racional, rastreando las carencias personales que le han llevado a ese estado de desear con exageración que lo amen. Y finalmente, el paso emocional, realizando ejercicios de desapego, volviendo a usted mismo para recuperar su identidad y la mejora de su autoimagen. Ante el apego y los celos, observación de sí mismos, análisis de las carencias y elevamiento de la autoestima. La ciencia actual nos indica que heredamos genéticamente singulares tendencias a ciertas emociones positivas o negativas, por lo que nuestro trabajo personal será en consecuencia incrementar las emociones positivas y reducir las emociones negativas, para que nuestra actitud mental sea constantemente afable y comprensiva. Una forma práctica de incrementar las emociones positivas es la de vivir experiencias gratificantes desde las primeras horas de la mañana. Por ejemplo, hacer ejercicio, escuchar música, leer textos inspiradores, sonreír con frecuencia y recordar ya en la noche los momentos de felicidad experimentados en el día. La psicología positiva, la programación neurolingüística, la meditación y la sofrología son herramientas que también nos pueden ayudar en este camino. En el cometido de alfabetización emocional, Daniel Goleman también nos invita a cultivar hábitos emocionales, como el motivarse, persistir ante los obstáculos, aprender a demorar la gratificación sobre lo que deseamos, mantener la capacidad de pensar frente a las emociones perturbadoras, mostrar empatía y tener también esperanzas. Este mensaje que viene es para los jóvenes. Tengan en cuenta que las personas más exitosas en la vida social no son las de mayor coeficiente intelectual, sino las de mejor autodominio emocional, lo que les permite superar obstáculos, tener empatía social para escuchar, cooperar y resolver conflictos. Esto es lo que piden los empresarios y también lo pide la sociedad. Las emociones entonces son buenas y son la sal de la vida porque nos indican algo por hacer. En la gráfica puedo observar algunas emociones y lo que ellas indican qué hacer en esta época del aislamiento. Por ejemplo, la emoción de la vulnerabilidad y temor ante la falta de control personal de esta situación del aislamiento da una información elemental pero sanadora, que es la de no salir de la casa. Y así como aparecen otras emociones que puede experimentar por estos días y la acción que le va a evitar estados de ansiedad o depresión, que era la pandemia silenciosa que recorría el mundo y de la cual no nos habíamos percatado. Bueno, regule sus emociones y recuerde que usted sabe ser feliz.